con los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a tomar asiento. Presento esta ceremonia conmemorativa al 110 aniversario del Ejército Mexicano, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan en el presidio la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. General de División Diplomado de Estado Mayor Celestino Ávila Astudillo, comandante del Ejército Mexicano. Licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Diputado Santiago Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Licenciada Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública. Almirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José Luis Arellano Ruiz, subsecretario de Marina.
General de División y Diplomado de Estado Mayor, Agustín Radilla Suástegui, subsecretario de la Defensa Nacional. General de Brigada y Diplomado de Estado Mayor, Jorge Antonio Maldonado Guevara, director del Heroico Colegio Militar. Y licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecama, Estado de México. También nos acompañan diputados y senadores de las comisiones de defensa, funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, comandante de la Guardia Nacional, directores generales de las armas y servicios y de diversos organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presidente ejecutivo nacional de la Asociación del Heroico Colegio Militar, comandantes de la Primera Región Militar, Región Aérea del Centro, de la 37 Zona Militar, de la Base Aérea Militar número 1 y del agrupamiento Felipe Ángeles, comandantes de los cuerpos especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, de Policía Militar y de Fuerzas Especiales, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, generales en situación de retiro, agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país, directores de planteles del Sistema Educativo Militar, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, tropa, marinería y escala básica, pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, invitados especiales, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. De igual forma, como parte del dispositivo de honores, se encuentra con nosotros el agrupamiento humanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional, que formó parte de la delegación del Gobierno de México para la búsqueda y rescate de personas en Turquía. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el general de división diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, comandante del Ejército Mexicano. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Diputado Santiago Pili Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Alberto Pérez Dayán, representante de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Alfredo de Maza Maza, gobernador del Estado de México. Integrantes del Gabinete Legal del Gobierno de México. Licenciada Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecama, Estado de México. Distinguidos diputados y senadores del Congreso de la Unión, invitados especiales, agregados de defensa, militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país, generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, oficiales, cadetes, dirigentes, tropa, marinería y escala básica, representantes de los medios de comunicación, damas y caballeros, muy buenas tardes.
esta importante efeméride para las mujeres y hombres que integramos esta noble Fuerza Armada es motivo de gran satisfacción y alegría encontrarnos reunidos en estas instalaciones que albergan a la Brigada de Fusileros Paracaidistas para conmemorar el 110 aniversario del Día del Ejército Mexicano. Estas modernas y vanguardistas instalaciones son el marco ideal que nos entrega para celebrar un aniversario más del nacimiento de la institución trascendental que surge de la base social de la Revolución Mexicana y que desde entonces su esencia ha sido, es y será mantener el orden constitucional y salvaguardar las instituciones legalmente constituidas. Su origen y conformación se gesta por la iniciativa y punto honor de mexicanos patriotas que se opusieron a quienes pretendían transgredir los ideales democráticos que sirvieron de fundamento para el inicio de la Revolución Mexicana y los principios establecidos en la Carta Magna. Este primer movimiento social del siglo XX estuvo enmarcado por una serie de acontecimientos originados como consecuencia del hecho histórico conocido como la Decena Trágica en febrero de 1913, donde la acción de mexicanos con un alto sentido de patriotismo y deber sentaron las bases del rumbo que seguiría nuestro país y sus instituciones. Muestra de ello fue la ejemplar actuación de don Venustiano Carranza, quien, en su calidad de gobernador del estado de Coahuila y ante la ilegalidad que se cometía en el país, con el nombramiento de Victoriano Huerta como presidente interino, solicitó al Congreso Libre y Soberano de ese estado definir su postura. Ante eso, el Poder Legislativo Estatal expidió el decreto 1421, con el que desconoció al gobierno recién instaurado y otorgó facultades extraordinarias para conformar un ejército que permitiera restituir el orden constitucional quebrantado en la nación. Para cumplir este mandato, se determinó que el nuevo ejército se constituyera con gente del pueblo, y fue así como, en la memorable hacienda de Guadalupe de Ramos Arizpe de Coahuila, el 26 de marzo de 1913, acudieron al llamado de la democracia hombres valerosos que firmaron en consenso el plan de Guadalupe, en el que se nombró a don Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, base fundamental del actual ejército mexicano. Este acontecimiento histórico dio paso a la realización de diversas acciones que permitieron consolidar a la nueva institución armada. Algunas de estas fueron el reconocimiento de la jerarquía de los militares revolucionarios, así como el pago de remuneraciones a los generales, jefes, oficiales y tropa, entre otras, que se completaron con la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, instrumento jurídico que dispuso el licenciamiento del Ejército Federal. Posteriormente, con la promulgación de la Carta Magna de 1917, se estableció al Ejército Constitucionalista como la única fuerza armada del país, adoptando el nombre Ejército Nacional, el cual conservó hasta el 22 de septiembre de 1948, cuando cambió de denominación a Ejército Mexicano. En este contexto, queda claro que nuestro ejército nació del pueblo, con el propósito fundamental de defender la legalidad y las instituciones democráticas,
bajo los principios de igualdad y justicia social. Por ello, como un reconocimiento a su importante contribución en beneficio de los mexicanos, el 22 de marzo de 1950, mediante el decreto 720, se instituyó el 19 de febrero de cada año como Día del Ejército Mexicano. Por otro lado, con respecto a la evolución de esta Fuerza Armada, es importante destacar que con el triunfo del movimiento revolucionario inició el desarrollo institucional en nuestro país, situación que requería de un ejército profesional que le permitiera constituirse como un pilar fundamental para el Estado mexicano. En consecuencia, se establece una nueva estructura que incluyó la creación de escuelas militares, la construcción de cuarteles e instalaciones de diversa índole y con ello proveerla de los medios necesarios de vida y operación para fortalecer sus capacidades en beneficio de la sociedad y sus instituciones. En este sentido, en su devenir histórico, el ejército mexicano ha enfrentado diversos retos y desafíos que han motivado la implementación de nuevos mecanismos para que el componente terrestre de las Fuerzas Armadas se adapte a las actuales exigencias de la sociedad y a las dinámicas complejas, ambiguas e inciertas del entorno nacional e internacional. Un hecho trascendental en la evolución de la Fuerza Armada de Tierra fue la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano y su Estado Mayor el 13 de agosto de 2021, organismo de dirección y control que tiene la tarea fundamental del desarrollo de la fuerza, entendiéndose a esta como la preparación de los integrantes del componente terrestre de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de las capacidades de sus organismos, abarcando recursos humanos, organización, doctrina, educación, adiestramiento, infraestructura y logística, así como la gestión de los requerimientos técnicos funcionales para incrementar las capacidades, habilidades y destrezas de las mujeres y hombres que integran sus unidades, dependencias e instalaciones. En tal sentido, este organismo de dirección estratégica ha desarrollado las acciones siguientes: mejoramiento de la infraestructura de los organismos a través de la programación de mantenimiento y construcción de nuevas instalaciones, con visión y diseño incluyente, impulso de la captación de personal a través de la conformación de los centros de reclutamiento y adiestramiento integral del Ejército Mexicano. Cabe destacar en este rubro que en el presente año se tiene previsto iniciar con el reclutamiento paulatino de mujeres para integrarse como soldados de arma en las unidades de infantería, caballería y de arma blindada, para aprovechar sus cualidades en el fortalecimiento de las capacidades de esta institución. Se han impulsado acciones para incrementar la profesionalización, capacitación y adiestramiento del activo más importante del Ejército, desde su ingreso y a lo largo de su ruta profesional, mediante tareas dinámicas, reales y objetivas. Revisión y actualización de las tareas de tiro de las unidades de las armas, policía militar y defensas rurales. Revisión de los programas de adiestramiento con el objeto de que sean acordes a las necesidades actuales. Impulso y fortalecimiento del adiestramiento de tercera fase a nivel corporación. Participación activa en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión del adiestramiento de cuarta y quinta fases en el Centro Nacional de Adiestramiento de manera conjunta con personal de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
análisis de los procedimientos de actuación de las tropas en el cumplimiento de sus misiones generales con el fin de obtener lecciones aprendidas y experiencias para capitalizarlas y potencializar el desempeño de la Fuerza Terrestre. Revisión, integración, actualización y difusión de la doctrina de planeamiento conjunto para armonizar los esfuerzos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia Nacional. Adicionalmente a estas acciones, el alto mando autorizó la modernización del uniforme de campaña. Por ello, a partir de esta fecha, inicia la transición al nuevo modelo TE3, el cual tiene las características siguientes: diseño innovador que incrementa la capacidad de mimetización. El patrón de su camuflaje permite su empleo en cualquier entorno geográfico. Permite mayor confort al usuario y el material empleado para su confección cuenta con mayor durabilidad y resistencia. En este conjunto de características, incrementa la seguridad de las tropas, fortalece su identidad y proyecta una institución moderna. Con este importante esfuerzo, impulsado desde el más alto nivel en el desarrollo de capacidades, el Ejército Mexicano cuenta con tropas debidamente adiestradas, fortalecidas física y moralmente, con capacidades tácticas y técnicas para que el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, General Luis Crescencio Sandoval González, a través del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, disponga de su empleo en el cumplimiento de las misiones generales e instrucciones que reciba del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en beneficio del pueblo de México. Es oportuno, en el marco de esta importante conmemoración, expresar un merecido reconocimiento a nuestra alma mater, el heroico Colegio Militar, institución educativa castrense que este año cumple 200 años de su fundación y que ha tenido un papel trascendental en la formación y profesionalización de los cuadros de mando del Ejército, Fuerza Aérea y recientemente de la Guardia Nacional. Amable auditorio, el Ejército ha evolucionado a la par de las exigencias y retos que demanda nuestra sociedad, consolidándose de esta manera como una institución fundamental y pilar del Estado mexicano, que basa su éxito en el desarrollo de la fuerza mediante el fortalecimiento de sus capacidades, principalmente en la actualización de la doctrina y el adiestramiento, con una sólida base de principios axiológicos. A lo largo de sus 110 años, esta Fuerza Armada ha sido factor primordial para la seguridad, desarrollo y permanencia de las instituciones nacionales, manteniendo un gran legado histórico heredado por el Ejército Constitucionalista como garante de la soberanía e independencia de México. Por último, aprovecho este significativo evento para hacer un reconocimiento pleno a las mujeres y hombres que integraron las delegaciones mexicanas en Turquía, así como a la que continúa apoyando en la República de Chile, países hermanos que se vieron afectados recientemente por diversos desastres. Respecto al agrupamiento de la ayuda humanitaria en Turquía, que hace algunos días regresó a nuestro país, este se integró con 24 mujeres y 126 hombres pertenecientes a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores, así como de la Cruz Roja Mexicana, un total de 150 elementos que fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana e hicieron llegar a esa nación la solidaridad que caracteriza al pueblo de México. Como parte de este contingente destaca la labor
incansable de 10 binomios anófilos especializados y certificados en la búsqueda y rescate de personas. Mención especial merece nuestro gran compañero Ethan Proteo, quien con valentía y determinación localizó en un periodo de 2 días de trabajo a 2 personas con vida, de las 4 rescatadas por la delegación mexicana, además de ubicar a 2 de los 37 cuerpos recuperados por este contingente, y quien lamentablemente perdiera la vida cumpliendo su misión. Para el personal militar, este hecho representa morir en actos del servicio. Gracias por tu heroica labor. Señor Presidente, en esta fecha histórica y trascendental para las mujeres y hombres que integramos las filas del Ejército Mexicano, le refrendamos nuestra convicción y compromiso institucional en el cumplimiento de las múltiples misiones encomendadas en beneficio de la seguridad y desarrollo de la sociedad mexicana. Deseo reiterar ante el pueblo de México que el Ejército, desde su creación en 1913, cumple con la misión de defender la integridad, independencia y soberanía del territorio nacional, garantizando la permanencia del Estado de Derecho y el desarrollo de nuestro país y sus instituciones. Soldados de la patria, contribuir a la paz de una sociedad es el privilegio más elevado que un ciudadano puede tener. Es por ello que durante 110 años México ha tenido un ejército leal a esta causa, razón por la que se mantiene como una institución estimada, respetada y depositaria de la confianza de los mexicanos. Es necesario que sigamos respondiendo al llamado de la patria con prontitud, prestancia y lealtad, recordando siempre que provenimos de un movimiento social, que nuestras raíces se encuentran intrínsecas en cada rincón de nuestra gran nación y que actuamos bajo el precepto fundamental de mantener y enaltecer la lealtad por México. ¡Ejército Mexicano! Favor de ponerse de pie. El comandante del Ejército Mexicano entregará al director del heroico colegio militar una placa conmemorativa a los 200 años de la creación de este heroico plantel. Texto contenido en la placa. Las mujeres mayores que integran el Ejército Mexicano, en el marco de los festejos del 2023, en el bicentenario del heroico colegio militar, hace un reconocimiento a este heroico plantel, que ha heredado al país, a través de 200 años, jóvenes oficiales de arma y servicio, que se han caracterizado por su inquebrantable lealtad institucional y firme compromiso con el pueblo de México, por el honor de México. Santa Lucía, Estado de México, a 19 de febrero de 2023. De acuerdo con el artículo 7º de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los ascensos en tiempo de paz
tienen por finalidad cubrir las vacantes que ocurran en los cuadros del Ejército o de la Fuerza Aérea con militares aptos y preparados para el desempeño del grado inmediato superior. En el marco de la conmemoración del 110 aniversario del Ejército Mexicano, con esta fecha, el presidente de la República realizará la imposición de ascensos a personal de sargentos primeros de arma que participaron en la promoción extraordinaria, quienes cubrirán los cuadros de oficiales en las unidades operativas que se encuentran distribuidas en todo el país. Ascienden al grado inmediato subtenientes Julio Pérez Blancas, Eric Felipe Martínez Cruz, Ángel Castillo del Rosario, Francisco Hilario Próspero, Froilán Lainés Hernández, Héctor Manuel Márquez Rodríguez, Adolfo Pérez Gómez y Daniel López Santiago. Subtenientes: Jorge Ignacio Gordillo, Eleazar Pérez Ruiz, Sheridan Gerash Selva, Ernesto Hernández Hernández, Jaime Cruz Jiménez, Petronilo Bautista Martínez y Esaú Ixtepan Lozano. El presidente de México hará entrega de las condecoraciones de servicios distinguidos, de distinción militar y de desempeño en el adiestramiento, así como la condecoración Mérito en Campaña contra el Narcotráfico, de primera, segunda y tercera clase, por su profesionalismo y entrega en las operaciones que realizan en el territorio nacional. Reciben condecoraciones: General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Julio César Islas Sánchez. Coroneles: Héctor Maldonado Cepeda, Hugo López Maldonado y Jorge Camacho Moreno. Tenientes coroneles: Jonathan Josué Martínez Sánchez, Cuauhtémoc Salgado Uriostegui, Cristina González de Jesús, Armando Pereira Talamantes. Mayores: Juan Silvestre Vargas Escalona y José Alfonso Flores Sánchez. Capitanes: Roberto Gavito Ramírez, Gonzalo Pérez Calvario. Tenientes: Mayra Castañeda Flores, Fortunato Mendoza Morales, Sargento Primero, Javier Mercader Carrasco, Sargento Segundos, Pablo Martínez de la Cruz, Juan Cruz Olvera, Daniel Alberto Bravo Hernández, José Pablo Jiménez Jiménez y Miguel Martínez Martínez. Sargentos primeros: Danalec Velasco Nava y Vicente Alarcón Cerecedo. Sargentos segundos: Martín Suástegui Clemente, Baldomero Aguilar Santos y Miguel Ángel Cortés Bautista. Cabos: Pedro Peña Rivera, Nicandro Reyes Martínez y Freddy Jiménez Montañez. Soldados: José Guadalupe Carpio Ortiz y Hatzel Toto Escribano. De igual forma, reciben la distinción de desempeño por ayuda humanitaria personal y binomios canófilos integrantes del agrupamiento que participó en la búsqueda y rescate de personas afectadas por el sismo registrado en Turquía. Reciben distinción las señoritas Rosicela González Mejía y María Andrea López Vega por prestar auxilio inmediato a una persona, proporcionándole de forma efectiva RCP y evacuarla en forma segura. Y los sargentos Emanuel Santana Chávez y Jesús Neri Leiva por demostrar liderazgo en el manejo de su personal y destreza en el empleo del equipo para estructuras colapsadas.
Reciben distinción los binomios canófilos. Cabo Policía Militar Juan Carlos Villedar Márquez, con el CAN Proteo, quien recibe esta distinción post-mortem por prestar ayuda y rescatar 2 personas con vida, así como la localización de 2 cuerpos. Proteo fue uno de los perros rescatistas enviado a Turquía para ayudar en labores de búsqueda y rescate, pero lamentablemente falleció en el cumplimiento de su misión. El sargento segundo Policía Militar Fernando de los Santos Méndez, con el CAN Territorio, rescatando una persona con vida y localizando 10 cuerpos, y el cabo Policía Militar Rodolfo Martínez Martínez, con el CAN Balanceo, rescatando una persona con vida y localizando 7 cuerpos. En el marco del bicentenario del Heroico Colegio Militar y del 110 aniversario del Ejército Mexicano, el presidente de la República develará una placa alusiva a la inauguración de las instalaciones de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Por lo anterior, se solicita amablemente al presidente de México y a su distinguida esposa, así como a integrantes del Presidium, a realizar la develación de la placa conmemorativa. Texto contenido en la placa. En el marco de los festejos del bicentenario del Heroico Colegio Militar, se inauguran las instalaciones de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, Santa Lucía, Estado de México, a 19 de febrero de 2023. En reconocimiento al personal ascendido y condecorado, así como de la inauguración de las instalaciones de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, la banda de guerra ejecutará el toque militar 3 de Diana. Se les invita a ocupar su lugar en el presidio. Sean tan amables de tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos, integrantes de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles, estatales y federales. De mi experiencia como presidente, puedo asegurar que las Fuerzas Armadas constituyen un pilar fundamental
del Estado mexicano. El actual ejército, como sabemos, surgió de un movimiento revolucionario opuesto al golpismo dictatorial, con la encomienda de restablecer el orden constitucional y hacer valer la democracia. El 19 de febrero de 1913, al día siguiente del encarcelamiento del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, el Congreso de Coahuila, a petición del gobernador Venustiano Carranza, autorizó la creación de una fuerza militar para enfrentar el cuartelazo del que surgió el gobierno espurio de Victoriano Huerta. Consumado este principal propósito y derrotado el usurpador, el nuevo Ejército Nacional, así como la Fuerza Aérea, han venido cumpliendo con funciones de gran trascendencia para el desarrollo político y soberano de México. En la actualidad, son 5 las misiones básicas del Ejército y de la Fuerza Aérea. La primera es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Se trata, en lo fundamental, de mantener preparadas a las Fuerzas Armadas del país ante la posibilidad de una agresión extranjera. Téngase en cuenta que esta tarea resulta indispensable en un país como el nuestro, que ha padecido de 5 grandes invasiones: una de España, 2 de Francia y 2 de Estados Unidos. Y no es posible olvidar que en una de estas últimas, en 1847, se nos arrebató con un gran zarpazo más de la mitad de nuestro territorio. La segunda misión del Ejército y de la Fuerza Aérea consiste en garantizar la seguridad interior, cuyo antecedente se encuentra en el movimiento de independencia, en especial en la Constitución de Apatzingán, la cual estableció como propósito organizar a los ejércitos y milicias nacionales para asegurar la tranquilidad en el territorio nacional. Asimismo, este mandato se reitera en las 3 constituciones federales que hemos tenido: la de 1824, la de 1857 y la proclamada en 1917, que hasta la fecha nos rige. Básicamente, la seguridad interior se entendía como el resguardo de la infraestructura del país y de las instituciones nacionales, así como de garantizar la gobernabilidad. La tercera misión consiste en auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, como lo han venido haciendo las Fuerzas Armadas con la aplicación de programas de alfabetización, reforestación, abastecimiento de agua potable, entrega de libros de textos gratuitos, atención médica. Un ejemplo muy destacado de esta función fue la ayuda primordial del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina
en las acciones contra el COVID-19, las cuales no solo consistieron en aplicar las vacunas de manera masiva, sino también en acondicionar centros de salud, dar atención hospitalaria y realizar múltiples acciones de transporte y distribución por todo el territorio nacional, de ventiladores mecánicos hasta más de 200 millones de dosis de vacunas. La cuarta misión estriba en realizar acciones cívicas y obras sociales para el progreso del país. Esta función tiene como antecedente lo realizado en la construcción de caminos, puentes, aduanas y algunas otras obras públicas de gran trascendencia, como ha venido ejecutándose en los últimos tiempos y de lo que hablaré más adelante. La quinta misión se puede resumir en lo que se conoce como el Plan DN3, es decir, la intervención del Ejército y la Fuerza Aérea en casos de desastres para ayudar a damnificados y reconstruir las zonas afectadas. Es público y notorio que los soldados de México son los primeros en llegar y los últimos en abandonar los pueblos que padecen de inundaciones, terremotos, incendios y otros siniestros. El gobierno que represento ha fortalecido las 5 misiones principales del Ejército y de la Fuerza Aérea. Ninguna se ha descuidado o ha venido a menos. Sin embargo, hay 2 que se han consolidado como nunca en la historia de las Fuerzas Armadas. Una de ellas, enmarcada en la segunda misión, es la creación de la Guardia Nacional, con las respectivas reformas a la Constitución para permitir la participación de las Secretarías de Defensa y Marina en tareas de seguridad pública, cuando menos hasta el año 2028. Este cambio ha resultado de gran ayuda para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Hoy la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de la Defensa, cuenta con 128,000 elementos debidamente capacitados, organizados y disciplinados para cumplir con la misión de proteger frente a la delincuencia y a otros males al pueblo de México. Gracias a ello y al trabajo responsable, coordinado, perseverante y honesto de los integrantes del Gabinete de Seguridad, así como de autoridades estatales y municipales, hemos podido reducir los delitos del fuero federal en 33%, el homicidio en 10%, el robo de vehículo en 38%, el robo en general 20%, el robo de hidrocarburos, el huachicol en 95%, el feminicidio en 29%, y el secuestro ha disminuido en 76%. Es importante también señalar que pese a lo que sostienen nuestros adversarios, por lo general los conservadores, la mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implican ni autoritarismo ni militarismo o militarización, como suelen decir.
del país. Por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército. Es decir, la gente percibe que el soldado es pueblo uniformado, proviene del México profundo y mantiene, como la mayoría de los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. Ahora, al contrario de lo que sucedía anteriormente, no hay violaciones a los derechos humanos. Las corporaciones policíacas o militares no torturan, ni masacran, ni desaparecen a personas. El índice de letalidad en enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada fue el año pasado, 2022, el más bajo desde los últimos 15 años. La otra misión que se ha intensificado como nunca es la construcción de obras para el desarrollo de México. Los ingenieros militares han sido protagonistas de la transformación que se está consumando en nuestra patria. Enlistemos entre las obras realizadas, por ejemplo, la construcción de 269 cuarteles para la Guardia Nacional, 2.118 sucursales del Banco del Bienestar, la participación en la construcción de 2 grandes acueductos para abastecer de agua a Monterrey y a la región de Espujil, en Campeche. Asimismo, destaco que los ingenieros militares están construyendo puentes, viaductos, libramientos, modernizando y equipando aduanas, fundamentalmente en la frontera norte, en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con una inversión de 41.554 millones de pesos. Agréguese la construcción del distrito de riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit, en beneficio de ejidatarios y pequeños propietarios, poseedores en conjunto de 35,000 hectáreas. La creación de este magno aeropuerto civil y militar, General Felipe Ángeles, la modernización del aeropuerto de Chetumal, la construcción en proceso del nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, la coordinación técnica general y la participación directa en la construcción de líneas férreas y estaciones en 3 grandes tramos de alrededor de 600 kilómetros del Tren Maya, así como el acondicionamiento de reservas naturales, viveros, siembra de árboles, parques recreativos, hoteles y muy pronto el manejo de la nueva línea aérea mexicana de aviación. Amigas y amigos, integrantes de las Fuerzas Armadas, solo me resta agradecer el apoyo que el gobierno que encabezo ha recibido del Ejército y de la Fuerza Aérea. Manifiesto porque me consta la lealtad de las Fuerzas Armadas a las causas del pueblo y de la nación. Felicidades a todas, a todos ustedes en este histórico día. Felicidades por el cumplimiento del deber de soldados, oficiales, jefes, generales,
comandantes de zonas y regiones, y en especial mi reconocimiento por su entrega y honestidad al general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias de corazón. Favor de ponerse de pie. A continuación, personal del Ejército Mexicano pronunciará el juramento Compromiso con mi patria. México, patria mía, creo en tu esplendor, en la grandeza de mis raíces. Representas para mí lo más sublime, tu historia, tu cultura, tu bondad, mi pueblo, mi familia, mis creencias y el fruto de mis esfuerzos. Ser soldado mexicano es mi gloria y mi mayor anhelo. Te prometo portar mis insignias con orgullo y con esmero, con paso firme en tu suelo. Con mi actuar yo te respeto, tu nobleza me enaltece y a tus héroes yo venero. México, patria mía, siempre digna y soberana, con honor yo te protejo. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si la patria nos tiene reina, de la paz y la guerra que te y en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osara el extraño enemigo profanarnos la paz cielo, pienso patria americana del cielo, un soldado en cada rincón, un soldado en cada rincón. Mexicanos, amigos de guerra, he nacido casado en primero, y rebelde en sus centros de guerra, al soldado El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.
Se agradece la asistencia del presidente de México, de su distinguida esposa, así como de los funcionarios que lo acompañaron.